Dani, yo de repente voy a quitar mi cámara porque mi casa es un poco relajo con mis hijos. No te preocupes. Ahora sí que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse el día de hoy. Los voy a poner en silencio para poder hacer la charla más fluida y al final nos podemos, vamos a dar un tiempecito para preguntas y respuestas o lo que queramos compartir. Antes de empezar, me gustaría confirmar nada más en el chat. ¿Me pueden poner un 1 en el chat para saber que me escuchan bien? Para que no haya distorsión de sonido. Ok, excelente. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Daniela Aguirre y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Me podrían escribir de dónde son, de dónde nos están escuchando, ahora sí que bendita tecnología. Yo estoy en Cancún, Quintana Roo, pero sé que estamos en diferentes lugares. No sé si en el chat me pueden escribir de dónde nos escuchan, de dónde nos conectamos el día de hoy. Ok, estoy viendo. Ajá. En San Luis Potosí, padrísimo. También de Cancún, me decía también otra chica de Chile. Excelente. Perfecto. Pues bienvenidos a todos. Y pues hoy les quiero compartir en este ratito de que vamos a estar platicando sobre, pues yo sé que todos los que estamos aquí tienen el diagnóstico de disautonomía o algún familiar con disautonomía. Y como comentaba hace unos minutos, la razón de esta iniciativa, de esta charla, es porque, bueno, yo estoy diagnosticada con disautonomía hace 10 años, cuando antes como que no había muchos materiales o muchos grupos de apoyo. Y pues ahora sí que me tocó a mí, aparte, bueno, conjunto con los médicos, primero entender qué era esto y luego poder investigar y agarrar así que la salud por mis manos para poder estar mejor. Entonces hoy día, después de 10 años, me siento mucho mejor y les comentaba que ahora en pandemia he estado escuchando en los chats donde yo estuve en Facebook y así, donde que comentaban, ¿no? Como los síntomas o todas las personas, lo que estaban pasando y recordé mucho esa sensación de todos los achaques, ¿no? De migraña, náuseas, sentirse una fatiga crónica, sentirse súper mal y me sentí con la responsabilidad de poderles compartir lo que a mí me funcionó para ver si algo de lo que diga hoy te funciona a ti y espero que sí, para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces hice una pequeña presentación para contarte un poquito de mi historia y qué es lo que me funcionó. Entonces, bueno, aquí esta foto, para mí esta imagen es del 2010, cuando estaba yo en silla de ruedas, y te voy a contar más adelante por qué estaba en silla de ruedas. No necesariamente gente con disautonomía tiene que acabar en silla de ruedas, pero en mi caso sí terminé estuve en silla de ruedas por más de, bueno, estuve 2 años en silla de ruedas, pero no era necesariamente que no pudiera caminar, sino más que nada para hacer trayectos como, por ejemplo, ir al súper, necesitaba ir en el carrito para evitar filas, para tener que caminar lugares prolongados, o por ejemplo, ahí estábamos en un crucero y teníamos que bajarnos a caminar a no sé dónde, tenía que usar silla de ruedas porque no había manera, o me llevaba mi banquito y me sentaba, ya que me regularizaba, me volvía caminando, ¿no? Y para mí era muy desgastante y terminé en silla de ruedas. Y ahora, pues en 2020 me siento mejor que nunca y estoy gozando de muchísima salud y es algo de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, antes de empezar, pues te quiero contar que a mí me diagnosticaron a los 24 años con disautonomía. El doctor González Hermosillo, que es muy famoso en México, es cardiólogo y fue de unos primeros, de los pioneros con este síndrome, ¿no? De comunicar sobre el síndrome. Y pues no sé si a ti te pasó, pero yo tuve un viacrucis con muchísimos doctores, con hospitales, con todo lo que se te ocurra, porque pues nadie latinaba, ¿no? Entre que si diabetes, que si tenía presión baja, que si quién sabe qué, o sea, había tantas cosas que no le atinábamos, ¿no? Hasta que llegué con este doctor. Y me hicieron la prueba del tilt test, que es una cama donde te amarran literal a la cama y la mueven, ahora sí que así, de estar horizontal a vertical, donde te checan todo cómo fluye la sangre a nivel de cerebro y pues checar también el corazón, etcétera, etcétera. Entonces ahí, como vemos en pantalla,
dice que está como el tiempo en donde estás, o sea, por ejemplo, en un minuto, cuánto tengo de frecuencia cardíaca y cuánto de presión arterial, ¿no? Y luego a los 3 minutos, 5 minutos y así. Entonces, pues yo siempre he sido de presión baja, pero era muy impresionante cómo a los 6 minutos, de repente mi presión se iba como al suelo y es cuando yo me desmayaba. Yo tenía síncopes a los 6 minutos de estar de pie. Y esto fue en la Ciudad de México, estoy hablando en un lugar donde hacía un poco frío y como que estaba mejor, porque en Cancún a los 4 minutos yo me desmayaba. Entonces, ¿qué pasaba, no? Ustedes ya saben que lo que pasa con la disautonomía, que al estar tanto tiempo, bueno, tiempo de pie, la sangre se va a los pies, no sube a la cabeza y pues genera todo esto, ¿no? Las arritmias, porque el corazón tiene que bombear y todo eso ya lo sabemos. Y bueno, estos son los doctores que me diagnosticaron, que hoy día están al frente de Disautonomía México, que son los pioneros, el neurólogo André Costín y el cardiólogo, comentaba, González Hermosillo. Esto, por ejemplo, es otro análisis de cómo fluía la sangre en mi cerebro, y al principio estaba muy bien, después cómo iba disminuyendo. Entonces yo, gracias a estos análisis, no sé si tú ya los tienes, yo seguro que sí, te diagnosticaron así. Hoy día ya hay cosas como para saber que tienes esto, pero es súper importante porque cuando yo vi esto entendí realmente qué me estaba pasando, porque yo no entendía por qué o sea, tenía las manos frías, porque me sentía mal, me mareaba, o sea, mucha gente me decía, es que es mental, es que solo quieres llamar la atención. Entonces yo me sentía muy mal porque hasta yo dudaba de mí misma, de ¿será? Porque la verdad no me suena, no me cuadra. Entonces, gracias a estos, a mí lo que primero que me ayudó es entender qué era la disautonomía, entender qué era para yo poder, ahora sí que como que abrazar esta situación, porque si no, pues estás totalmente incierto, ¿no? Bueno, una vez investigaste, sabes de lo que es súper importante también poderlo comentar con los demás, ¿no? Que los demás sepan y obviamente comentarle a las personas. Para mí fue algo muy importante que te quiero compartir, que también a tu alrededor explicarle qué es lo que está pasando con peras y manzanas, con el diagnóstico. Hoy día ya hay muchos videos, muchas cosas que explican qué tenemos y cómo funciona nuestro cuerpo, como a mismos médicos no entendían, o otros doctores, por ejemplo, que me decían, no, es que eso no existe, o cosas así, que estaban escépticos. Hoy día ya tienes muchísimo material como demostrar. Entonces es muy importante primero tú entenderlo y luego compartirlo con la gente alrededor, que puede ser tus familiares o el del trabajo o lo que sea. Ahora sí, hago un paréntesis. A ti te corresponde explicarle y hacer como ese awareness, esa aviso a la gente, pero no necesariamente te van a creer o te van a entender como a ti te gustaría. Pero tú cumpliste diciendo lo que está pasando. Y de ahí, eso es su responsabilidad si lo quieren entender o no. Y para mí eso también fue muy importante, porque a mí me importaba mucho el qué dirán, me frustraba mucho que no me entendieran. Y cuando aprendí a hacer hasta donde me corresponde, me sentí mucho más liberada. Yo te invito a que también pruebes esa parte de decirle a la gente lo que está pasando, pero no te desvivas en que te entiendan. Realmente eso no va a pasar al 100% si no lo vives. Entonces, bueno, como sabes, los síntomas más o menos, o sea, los importantes o los más conocidos, que todos sabemos: mareo, náusea, sudoración, alteración arterial, bueno, arritmias, migrañas, trastornos del sueño, desmayos, etcétera. Pero cada uno tiene como sus 1000 achaques más, ¿estás de acuerdo? ¿No? El trastorno del sueño, pues te da ansiedad y te duele la cabeza porque no duermes bien, irritación, brain fog, que no puedes pensar bien, o sea, muchas cosas, ¿no? Náuseas, o sea, cada cuadrito tiene muchísimas cosas que no vale la pena ir por ahí porque ya lo sabemos y ya lo hemos vivido. El objetivo de explicarte esto es un poquito compartiéndote, que sepas que te entiendo y que lo viví y que sé lo que estás viviendo y lo que te estoy contando. Porque muchas veces me ven ahora ya bien y como que no pueden, dicen, no, pero es que tú no me entiendes, es que a mí me pasó tal. Pero te quiero compartir hoy que yo estaba así o peor, que sí lo viví y sí te entiendo perfecto, y justo por eso te quiero compartir estas herramientas que a mí me sirvieron para que dejes de sentirte así. Entonces, estos síntomas, pues ya sabes, ¿no? Que son que siempre de repente tenemos sueño, tenemos insomnio, no tenemos sueño reparador. Yo me pasaba que dormía horas, pero no descansaba. Tomaba melatonina y 1000 cosas para ver si así, pero a veces dormía bien, a veces no, ¿no?
no podemos estar tiempo de pie, mucho tiempo de pie, tenemos las manos frías, o de repente nos sudan, tenemos aspecto un poco pálido, se nos baja el azúcar, tenemos arritmias, siempre tenemos frío, generalmente el perfil de gente con disautonomía se tiende a enfermarse de gripa, de muchas cosas, dolor de cabeza y una serie de cosas. Entonces te quiero contar un poquito de mí. Yo cuando me dijeron todo esto, como que dije, bueno, ok, ya hace sentido todos los síntomas que tengo porque no había uno en específico. Y bueno, yo en ese momento estaba abriendo mi pastelería, que era como mi sueño hecho realidad. Yo soy chef de profesión y siempre me gustaban mucho los postres. Aquí en Cancún abrí mi pastelería, estaba muy contenta, pero como sabrás, pues la gente con disautonomía lo manejamos 10 veces peor que todo el mundo. Entonces el estrés me generaba muchísimos más síntomas. Aparte, el calor de los hornos no me estaba ayudando en nada y me hacía sentir como mucho más débil. Y acuérdate que en el calor las venas se dilatan, entonces pues se me iba como un tobogán la sangre al piso y cada rato tenía que estar subiendo los pies. También algo que me pasaba era que bueno, aparte de los hornos, era el estar de pie. Un chef siempre tiene que estar de pie y yo me tenía que estar sentando, entonces eso era como más prolongado. Pero aún así lo hice y estuve muy contenta, muy feliz, pero los síntomas me ganaron y tuve que cerrar la pastelería porque ya no daba abasto. Y tuve problemas con disocia porque no me entendía, pensaba que me estaba haciendo, que nada más quería llamar la atención y muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, ahora hoy día ya estamos bien y ya lo entiende, pero eso fue en el proceso de yo poderle mostrar pues lo que me estaba pasando. Y estos síntomas, tú sabes que cuando una persona normal se baña y pues ya sale y se cambia, ¿no? Para nosotros, para mí, era como si hubiera corrido un maratón, o sea, después de bañarme era como, porque aparte me bañaba con agua caliente porque yo soy súper friolenta, entonces me metía con agua caliente en Cancún, imagínate. Y luego de ahí pues se me ponían todos rojos los pies, me picaba todo, me sentía que mareaba, me desmayaba, a grado de que varias veces me desmayé y una de esas me pegué en la cabeza. Y el doctor fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Tienes que estar en silla de ruedas, porque mientras te podemos estabilizar, tú tienes que estar vigilada con quién te bañas, o sea, que alguien o te bañes con la puerta abierta, ¿sabes? O sea, no de la regadera, sino como que cerca para que puedas pedir ayuda, o te bañes con agua fría, o sea, como poniendo soluciones, pero eso empezó a afectar mi vida, porque no nada más era, ok, cierro la empresa, sino ni siquiera las cosas del día a día las podía hacer yo sola. Entonces eso generaba pues mucha frustración. Entonces, bueno, les comento que estaba en silla de ruedas y yo necesitaba que me llevaran para todos lados y también eso era muy frustrante y quiero hablar de esto porque emocionalmente ya no nada más te afecta físicamente la disautonomía, sino también emocionalmente y psicológicamente tiene una afección. Entonces te comparto que yo en ese entonces tomaba mi hidrodrina. En esa época era muy difícil traerla a México, era un rollo traerla de Canadá y era carísima y era como un rollazo y en el calor pues no te hacía efecto, entonces me tuve que ir de Cancún un tiempo. Y pues como comentaba, eso hizo que también perdiera algunos amigos porque no comprendían lo que estaba pasando, iba como en psicólogos, terapias, me apodaban mi hermano y alguna gente conocida me apodaba la zarigüeya, de esos animales que se hacen los muertos. Entonces siempre me decían eso, ¿no? De que porque cuando se pone la cosa así, te haces el muerto y no pasa nada, ¿no? O sea, como al final era como un poquito, me da risa, pero en el momento sí me sentía mal porque se veía que no me entendían, ¿no? También pues perdí muchos eventos importantes como ir a la graduación de mi universidad porque antes de que me diagnosticaran yo ya estaba mal, obvio. Entonces cuando me gradué pues no pude ir, me sentía súper mal, migrañas y no sabíamos qué tenía y no pude ir. Entonces también eso creó frustración en mí, ¿no? Como comenté, cerré la pastelería. Luego, cuando me casé, me embaracé a los 3 años y fue un embarazo de muy alto riesgo. Yo estaba de la mano con el médico y me decía bueno, que tenía que dejar la hidrodrina, pero pues eso hizo que mi presión se fuera hasta el suelo y pues la pasé mal los primeros 3 meses y luego fueron los mejores meses de mi vida, pero sí estuvo como muy riesgoso al principio. Y bueno, también me divorcié a los 28 años. ¿Y por qué te cuento esto? No para emplear chisme, sino quiero que compartirte la situación en la que yo estaba en ese momento, totalmente -4 emocionalmente, y que eso cada vez agravaba mis síntomas más fuerte. Entonces, de embarazo alto riesgo, cuando nació mi hija, ahí fue el parteaguas para mí.
yo creo que me vino a traer muchísima salud, pero también te cuento que después de muchos esfuerzos, mi hija nació el 2011, nació con alergia a la proteína de vaca, intolerancia a la lactosa, al cacahuate, huevo, o sea, a 1000 alergias. Entonces yo me tuve que ver de qué manera alimentarla, y también me enfoqué un poquito más en ella y dejé de estar enfocándome en mí, en mi situación y lo que me estaba pasando, y eso me ayudó un poco en poder como que salir. Fue muy frustrante, pero cuando lo logré también me ayudó a ponerme atención un poquito, ya no nada más en mí, y no como que vivirlo tan a flor de piel. Entonces, bueno, me puse más a enfocarme en qué es lo que necesitaba comer mi hija, cómo poderle ayudar. Y me di cuenta que me tuve que ir un poquito hacia la alimentación vegana, porque ellos no comen huevo, ni pescado, ni lácteos, por ejemplo. Entonces yo tenía que ver cómo sustituirlo para un hot cake o para un muffin o para lo que sea, ¿no? La leche. Entonces, como los niños veganos pues estaban saludables, y yo no tenía yo miedo de descompensarla, ¿no? Pero luego llegó un momento en que, como soy chef, me encanta cocinar, y llegó un momento en que ya no quise hacer 2 menús. Entonces ya todo lo que hacía para ella me lo comía yo. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo empecé a cambiar y me empecé a sentir un poquito mejor y empecé a tener un poquito mejor energía. Entonces dije, mira, qué chistoso, ya estoy comiendo más frutas, más verduras, que antes no comía, ¿no? Para mí comer una ensalada con un aderezo ranch era ya perfecto. Pero cuando me di cuenta que me empecé a sentir bien, empecé a darme la oportunidad de ver una parte más natural, de ver de qué manera naturalmente me puedo sentir mejor. Entonces fue que descubrí la trofología. La trofología es justo es la depuración de los órganos basada en la bioquímica de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que combinando correctamente los alimentos podemos lograr un pH alcalino para poder estar más sanos. Entonces, esto es uno de los puntos esenciales que te quiero compartir hoy, la alimentación. La alimentación es súper básica para poderte sentir bien en cualquier enfermedad o para cualquier ser humano. Pero especialmente para la gente con disautonomía, esto es algo súper importante, y por eso con lo que nos dicen que consumamos más sal, que podamos beber más agua, pero también es muy importante este tipo de alimentación. Perdón. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el pH? Y es súper importante entender esta parte, porque si los quiero contar como algo algo lo más fácil posible. Si han tenido oportunidad de tener un pececito de mascota o una alberca, se van a acordar de que es importante checar el pH. Siempre están checando que el pH esté bien, porque si el pH del agua, ya sea del pececito o de la alberca, es ácido, el pececito se muere, o, por ejemplo, en la alberca empiezan a haber infecciones de oído o de piel, etcétera, etcétera. Entonces, en un pH, el pH es súper importante, y es lo que nos ayuda a medir los líquidos y checarle el nivel de acidez o agentes alcalinos. Pero ¿qué creen? Nuestro cuerpo tiene 80% agua. Entonces es súper importante saber cómo está nuestro pH y si lo tenemos ácido o alcalino. Porque el nivel de acidez en nuestra sangre se puede determinar con esta escala, ¿no? Del 1 al 14. Y generalmente se mide por la orina o por la saliva. Y bueno, ya está certificado, y sabemos que un pH, el número 7 neutro, es lo ideal. Porque cuando tenemos un pH un ácido, el cuerpo reacciona negativamente con algunos síntomas como fatiga, falta de energía, infecciones, sequedad en la piel, falta de minerales, disfunción renal y muchísimas cosas que te quiero contar. Cuando yo descubrí esto, me di cuenta y me medí el pH, yo lo tenía en 5. Entonces yo dije, ok, estoy ácida. Entonces empecé a involucrarme más y poder aprender sobre esto. Te voy a contar que en ese momento yo tenía sinusitis al más no poder, y tenía quistes en los senos paranasales y me querían operar. Pero obviamente con la disautonomía, etcétera, pues ya era demasiado, ¿no? Entonces traté de recurrir, me di yo el chance de estar en un tratamiento natural por un mes, y ya si no me iba a recurrir a la operación, porque era en serio imposible, o sea, no podía voltear, o me agachaba y me dolía muchísimo, ¿no? Entonces conocí a Donato Lao, que es un señor que empezó la trofología en México, que justo hace todo eso, ¿no? Revertir o prevenir enfermedades mediante la alimentación. Entonces empecé un tratamiento con él, y bueno, no me van a creer que a las 3 semanas, obviamente yo pues tenía que sacar todo lo que tenía ahí, y fue todo un rollo el detox, pero la comida, o sea, todo era a base de comida
bueno, de jugos y alimentación saludable para lograr un pH alcalino. Empecé a tener mi pH en 7, más o menos 7,5. Y cuando me hicieron otra vez las placas de senos paranasales, ya no tenía ningún quiste, ya no me tuvieron que operar y se me fue la sinusitis para siempre. Entonces, a mí esto fue, obviamente, en ese proceso yo ya me sentía con muchísima más energía, dormía mejor, iba mejor al baño y empecé a tener muchísimos cambios en mí que me di cuenta que era súper importante y pensé que no los iba a poder tener. Entonces, te comparto, un pH ácido disminuye tu actividad del sistema inmune, o sea, te cuenta que te baja el sistema inmune, te fortalece, hace, más bien favorece la calcificación de los vasos sanguíneos. Yo tenía una calcificación en un vaso sanguíneo por el cráneo yendo hacia la cabeza, que eso es lo que pensaban que me daba muchas migrañas, y era un rollo y los tenían checando porque ahora sí que se obstruía, tenían que hacer un procedimiento ahí y pues era complicado porque está cerca de la cabeza. Entonces, bueno, también haces pérdida de masa ósea o masa muscular y puede llegar también a osteoporosis. Tienes fatiga crónica, dolor de espasmos musculares, caída de pelo, deterioro de uñas, piel irritada, cansancio, dermatitis, infecciones generalmente de orina, etcétera. ¿Le suena algo? Y me di cuenta que, y eso puede continuar, solo que ya no me cabía en la diapositiva. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo me di cuenta que nada más faltaba mi foto ahí en el pH ácido, me di cuenta que realmente pues era exactamente mucho de lo que yo me estaba pasando, era también por el pH. Entonces me metí de lleno para poder enseñarle a mi hija y tenerlo como un estilo de vida, que no nada más era un tratamiento, porque después del tratamiento empecé a comer un poquito normal como antes y otra vez empezaron los síntomas a agravarse. Empecé a tener fatiga cuando ya me sentía muy bien, porque cuando tienes un pH alcalino, tienes claridad mental, tienes mejor digestión, tienes energía, sueñas, duermes delicioso y tengo el sistema inmune y ya no me enfermaba para cualquier cosa. Entonces, cuando empecé a cambiar y acabé mi tratamiento ya de la sinusitis, etcétera, empecé a comer regularmente y empecé otra vez con colitis, que mareos, que quién sabe qué, que no tenía claridad mental. Y dije, ¿sabes qué? Esto es para mí, lo tengo que hacer mi estilo de vida. Y me certifiqué como Health Coach en trofología. Y justo me ayudó mucho de la mano para mi hija, para yo también apoyarla y tener el sistema inmune alto. Porque aquí, entre nos, te comparto que mi hija no tiene ninguna vacuna por hacerle alérgica al huevo. Todas las vacunas tienen albumina, que es parte del huevo, y cuando le pusieron la primera vacuna se hinchó y se inflamó, o sea, se puso súper mal. De ahí me di cuenta que era alérgica al huevo y fue que gracias a eso le hicimos todas las pruebas. Pero fue muy fuerte, fue un susto muy grande y su pediatra me dijo que no le iba a poder poner vacunas por la alergia tan grande que tenía el huevo y que lo único que me quedaba era que tuviera sus defensas al tope, que era lo único que podía hacer. Entonces, pues obviamente de la mano a esto, dije, pues me metí de lleno y dije, tengo que aprender esto y hacerlo estilo de vida. Y pues aprendiendo esto me di cuenta que hay muchos tipos de toxicidad, porque la trofología, como te comentaba, es estar sano en base a o sea, gracias a tu alimentación, pero es potencializar los nutrientes y evitar las toxinas. Es justo eso. Entonces, cuando me di cuenta que había muchos tipos de toxicidad con los que nos vivimos día a día, porque estamos hablando de toxinas en el intestino, ¿no? Cuando, bueno, las toxinas porque hace todo un proceso el intestino y muchas veces no evacuamos en el mismo día. Entonces va pasando el tiempo y se generan toxinas. Y eso los tenemos todos. Pero afuera de nosotros, tanto en el aire, en los medicamentos, los efectos secundarios que nos hacen a nuestros órganos, otros medicamentos o productos cosméticos que usamos como shampoo, cremas, maquillaje que tienen parabenos y cochinadas, conservantes, aditivos químicos, como sorbato de potasio, mil cosas tienen las cosas procesadas, las cereales, todo lo que consumimos día a día. Obviamente descartando el alcohol y tabaco, que todos sabemos lo malo que es, pero las comidas procesadas que hoy día comemos, aunque sea catsup, todos esos químicos y conservadores también son tóxicos para el cuerpo. Entonces, cuando me di cuenta de toda la cantidad de lo que nos exponemos todos los días, también me hizo mucho sentido. Entonces, el objetivo es bajarle un poco la carga tóxica. Entonces, una toxina es el veneno que se produce
una bacteria, una planta o un animal. Esta toxina, por lo tanto, son sustancias cuyo origen es orgánico. Generalmente viene de la alimentación, ¿no? O cuando empieza el proceso de putrefacción de la comida y empieza a generar toxinas. Y las toxinas las eliminamos, el hígado es el que se encarga de eliminarlo y lo podemos eliminar por la orina o por el sudor. Entonces, esto es súper importante y hablando un poquito del sudor, por ejemplo, si usamos desodorantes donde nos tapan los poros, no le estamos dejando salir. Entonces, pues eso también es un tema, ¿no? Es un rollo. Entonces, es muy importante saber que nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir y nuestro cuerpo está hecho para mantenerlo vivo y sano. Y si nosotros seguimos con toxinas, teniendo toxinas, el cuerpo tiene que sacar las toxinas y nosotros le metemos el pie para que no salgan, es un problema porque nos las quedamos adentro. Entonces es muy importante conocer nuestro cuerpo para poderle ayudar en vez de meter el pie en su proceso de sanación. Así que te quiero contar un poquito este secreto, que no es tan secreto, pero está disponible, lo puedes buscar en Google, pero no es algo muy sabido, porque nosotros cuando hablamos de los horarios del cuerpo o el reloj biológico del cuerpo, siempre pensamos como que, ay, sí, ya me tengo que casar o ya tengo que tener hijos porque se me va el tren, pero no, lo que se refiere el reloj biológico del cuerpo no nada más es a eso, sino el horario que tiene el cuerpo para poderte mantener sano. Y, por ejemplo, se recomienda que no cenar, cenar a las 8 de la noche, porque después de las 9, de 9 a 12 de la noche, el cuerpo empieza una actividad de desintoxicación, que esto es eliminar los químicos innecesarios y tóxicos que hay en el intestino y en el sistema linfático del cuerpo. Entonces empieza su sistema de desintoxicación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me ceno a las 10:30, 11, unos tacos o algo, una comida pesada, mi cuerpo tiene que frenar su proceso de desintoxicación para empezar el digestivo. Entonces, si él ya está esperando esta hora para poder desintoxicarnos y empezar al 100 mañana y le metemos freno para hacer digestión, dejamos la desintoxicación a medias y el cuerpo no termina de desintoxicarse correctamente. Si eso lo haces todos los días, pues te quiero compartir, imagínate todas las toxinas que seguimos teniendo en el cuerpo. Entonces, de ahí, de 1 de la mañana a 9 de la mañana empieza el horario de depuración. Y por eso es de todas las toxinas que ya empezó a desintoxicar, ahora las quiere lanzar. Y muchas veces sale del orina y del sudor, como comentaba. Entonces, a esa hora que ya estamos despiertos, más o menos, a las 6, 7 de la mañana, es importante tomar mucha agua, por eso es súper importante en la mañana tomar agua y tomar un desayuno ligero al principio, para ayudarle, porque el cuerpo está empezando a depurar todo. Entonces, lo mismo, si le damos un café que es súper ácido, entonces el cuerpo como que le cuesta mucho más trabajo depurar. Pero si le das agua, le das jugos, entonces lo que hace es que lo va a sacar de la orina muchísimo más fácil todas las toxinas. Entonces, es súper importante tener en cuenta esto. De 10 de la mañana a 4 de la tarde empieza el periodo de absorción de los nutrientes en el intestino. Entonces, en ese horario es cuando empiezan a absorber realmente todo lo que ya comimos durante antes. Entonces, empieza realmente a absorber. Y luego de 5 a 8 la digestión y luego empieza otra vez el tema de desintoxicación, de depuración, y así es su reloj biológico. Entonces, es muy importante y te comparto esto para que lo tomes en cuenta y te des cuenta lo importante que es ayudarle al cuerpo y no meterle el pie. Así que a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y qué alimentos son ácidos y alcalinos? Pero te voy a decir algo muy fácil. Todos los alimentos cocidos son ácidos. Sí, todos. Así que la fruta, la verdura cruda es alcalina. La carne y el pollo, como no lo podemos comer crudo, a lo mejor en el sushi, pero no se puede comer crudo por obvias razones, entonces obviamente termina siendo ácido. Entonces, aquí yo no te vengo a decir, oye, no comas carne, sé vegano. Te quiero compartir cómo combinar tus alimentos para que puedas comer carne, pollo, pescado y lo que quieras comer, pero cómo combinarlos para que puedas tener una alimentación basada en salud. Entonces, obviamente quedan descartados alimentos procesados, refrescos y eso, porque eso pues ya creo que sobra hablar de eso. Todos sabemos que está mal y somos adictos a ellos por los químicos que ponen, y eso es como muchísima conciencia y determinación que nosotros tenemos que tener. Y azúcar y todos esos procesos. Pero hablando de carne, pollo y pescado y todo lo que comemos cocido, te quiero explicar de una manera cómo puedes combinarlo para que sea alcalino.
También recomendar que los alimentos alcalinos, como te decía, las frutas y las verduras crudas, son mucho más alcalinas. Y luego hay niveles de alcalinidad, ¿no? Por ejemplo, hay frutas dulces, hay frutas ácidas, hay frutas más alcalinas que otras, y es todo un proceso que es bastante largo, pero es muy interesante saber cómo poder hacer estas combinaciones y qué te puede ayudar. Entonces, como te comentaba, pues hay tipos de ácidos y niveles de pH, que a lo mejor hoy en la charla sería mucha información que darte, pero te quiero dar esta información para que sepas que existe y que basado en eso puedes mejorar tu salud 100%. Así que es muy interesante los estudios que hay acerca de la defecación, y mucha gente dice, ay, guácala, ¿por qué hablas de ese tema? Pero mira, cuando son bebés, a los niños, cuando nacen, siempre las mamás estamos pendientes de, ya fue al baño y fui aguado y que hizo así, que le falta agua y que está estreñido, siempre, y no me van a dejar a mentir. Pero cuando crecen es como, ay, ya fue al baño, y ya como que no queremos verlo y qué asco, y empieza un tabú. Pero es súper importante entender que la salud empieza en el intestino. La salud se pierde en el intestino. Entonces es súper importante saber cómo vamos al baño, porque ahí podemos saber, ok, necesito más fibra, o ya comí esto de más y me soltó el estómago, o voy tal. Es impresionante cómo hay estudios que revelan que para tener un colon limpio, un colon sano, tenemos que ir al baño 3 veces al día. Y 3 veces al día suena a lo mejor muy loco para todos. Yo pensé que no iba a poderlo hacer, que yo era una persona muy estreñida y que iba al baño cada 3 días y con mucho proceso, ¿no? De que comer tamarindos, laxantes y bueno. Entonces, cuando yo empecé a cambiar mi alimentación y dejé el gluten, me ayudó muchísimo a poder regularme, pero también me di cuenta que iba al baño 3 veces al día. Y eso es como que sí se puede, ¿no? Pensé que era como un sueño ahí guajiro, o alguna expectativa muy alta, pero sí se puede. Y me di cuenta que en los cursos que tomaba, me llamó mucho la atención que decían que cuando la gente le hacen autopsias, en las autopsias, generalmente mueren y hay en el intestino de 3 a 6 kilos de excremento. Entonces, o sea, como que no todos vamos al baño 3 veces al día, y eso es súper importante. Entonces, aquí es algo que yo te quiero dejar a consideración, el poder comer de una manera adecuada para tener fibra y poder ir al baño correctamente. A ver, un segundito. Entonces, esa es una de las cositas súper importantes que te quería comentar. Y sobre la parte de cómo mezclar los alimentos para evitar fermentación. Por ejemplo, si tú mezclas plátano con fresa, creamos fermentación en el cuerpo porque las enzimas se neutralizan y no lo pueden digerir. Entonces, al quedarse paralizadas tal cual, empieza su proceso de putrefacción, de fermentación, y esto genera etanol. Entonces, esa gente que dice, o sea, que parece borracho sin haber tomado alcohol, o la gente que muere de cirrosis y siempre hay los comentarios de, no, pero es que ella no tomaba alcohol, o es que ella no tomaba, o así, es porque este tipo de combinaciones nos genera un ácido graso, y un ácido graso termina en una cirrosis si no la cuidamos. Entonces, un ácido graso no nada más es porque comemos cosas fritas, sino también en cómo combinamos las cosas. Y este licuado a mí me encantaba y era uno de mis favoritos. Y yo tenía hígado graso, perdón. Y cuando empecé a certificarme como health coach, me di cuenta de los errores que yo estaba cometiendo, y para poder revertir esta situación, tuve que saber combinar los alimentos correctamente. Y así como esto, hay muchas cosas como la carne con carbohidratos, y hay mucha información en esto. Así que para pasar al siguiente punto y ya dejar de hablar tanto de comida, te quiero compartir que esta parte es súper importante, que para mí fue un parteaguas. Nosotros somos energía, ¿no? No por nada los mayas, los aztecas, los egipcios como que adoraban siempre a un dios del sol, porque el sol al final es el que ayuda a la fotosíntesis y nos da vida, y eso ya lo sabemos. Nosotros metabolizamos energía, y nuestro cuerpo necesita energía para poder pensar, mover y estar bien. Y generalmente eso es a través de la fructosa. Pero nosotros comemos para garantizarle al cuerpo la energía que necesita. Si tú mides la energía, la vibración de una fruta en un árbol, generalmente está en 12,000 angstroms.
Pero si tú la cortas y la tienes en tu casa, por ejemplo, una jícama o una manzana, lo que sea, y le tomas la energía, el nivel de vibración, baja como a 10.000 angstroms. Un ser humano sano tiene 7.500 angstroms. Una persona enferma crónica tiene 5.000 angstroms. Y una persona con enfermedad terminal tiene 2.500 angstroms de nivel de vibración. Y un cadáver tiene 0. Entonces, cuando yo entendí esto, me di cuenta que pues yo también tenía baja energía, mi pH ahí estaba, pero si yo estaba comiendo cosas muertas, papas, galletas y cosas así, pues como ¿por qué voy a tener mejor energía? Entonces empecé a darme cuenta de la importancia de comer frutas y verduras, de comer las cosas vivas. Una semilla de manzana, una semilla de pepino, una semilla, si tiene un proceso bien y la germinas y bla, 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 se puede plantar y puede crecer. Si tú dejas por ejemplo, por ejemplo, la germinación de alfalfa, pues, y cuando tú dejas las pequeñas, se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama? Las lentejas, las hidratas y las dejas germinar, crece y está vivo. O sea, si tú la mides, tiene un porcentaje de vibración. Entonces, si tú te la comes, imagínate el nivel de energía que te puede dar en el cuerpo. Pues si tú comes una galleta que ya está procesada y muerta, pues no te va a dar nada. Entonces, y fue cuando yo me cuestioné cómo está mi alimentación, si es ácida o alcalina, y me di cuenta que eso me ayudaba muchísimo a poder estar mejor y entendí el porqué de las cosas y la importancia de cómo combinar los alimentos. Si tú le tomas la medida de vibración a una carne que ya está en su cajita, en su paquete, pues está prácticamente muerta, tiene 0. Si tomas una vaca, tiene 17.000 angstroms. Entonces, en el proceso que matan a la vaca, pues ya tiene 0, porque el cadáver no tiene, pero y olvidando un poquito que tienen hormonas y le inyectan antibióticos y cosas. Aparte de eso, ya al cortarla, manipularla, empacarla y llevarla a tu plato, pasaron 48 horas y empezó un proceso de putrefacción. Y entonces cuando te lo comes, la carne se tarda el intestino en procesarla 72 horas. Entonces, si nosotros comemos carne todos los días, entonces generalmente y no le ponemos fibra, no le ponemos ensaladas, no le podemos dar jugos, no le damos algo alcalino, entonces obviamente cada vez estamos comiendo más ácido y nuestro intestino está sucio y no hay mucha mejoría. Entonces yo hoy te quiero invitar a que te pongas a pensar en este tema, no que te vuelvas vegana, pero sí que te pongas a pensar en qué es lo que estás comiendo, qué te está aportando de nutrientes, qué te está aportando de energía en tu cuerpo y si estás teniendo un colon limpio. Y eso es súper importante para empezar el primer punto de cómo yo me sentí muy feliz. Y empecé a sentirme con energía, me empecé a sentir muy bien. La emoción, por ejemplo, es energía. E de energía y emoción de movimiento. Entonces, es súper importante saber que para podernos sentir bien tiene que ser un todo. Somos mente, cuerpo y espíritu. Y ahorita estamos hablando del cuerpo. Y es importante tenerlo bien contemplado, pero no nada más la alimentación me hizo como se me perfeccionó. Fue un gran paso y darme cuenta que sí se puede y me dio muchas esperanzas, pero no fue el 100% de mis síntomas, pero sí me recuperé la energía, empecé a dormir mejor y empecé yo a sentirme pues cada vez mejor, pero no era como el 100%, podemos decir que un 50%. Pero también la mente y el cuerpo es muy importante. Pero antes de irme ahí, quiero comentarte que justo ahora en pandemia, pues yo empecé a dar unos cursos para disfrutar la versión saludable de los alimentos, donde justo explico en estos 2 cursos, en los primeros 5 módulos, que son 5 videos pregrabados, te explico todo, bueno, más detalle de todo lo que estamos hablando hoy y la correcta combinación de los alimentos. Te doy como un chart de cómo seguir y cómo combinar los alimentos. Y los otros 5 videos es de justo de recetas, de menús, de por ejemplo, si se te antoja el chocolate, te falta magnesio, si se te antoja las papas, se te antoja tal, te falta esto. Entonces, también que tú puedes ir conociendo tu cuerpo, irle ayudando a ir a sentirse mejor por medio de la comida. Entonces, para mí esto fue súper importante y mucha gente ha estado muy contenta con esto. Hay muchos testimonios de personas que han cambiado su vida, su salud se ha revertido, por ejemplo, bueno, hablando de la sinusitis,
yo tenía resistencia a la insulina, estaba a punto así de ser diabética, pero también tenía, tenía unas hipoglucemias espantosas, acné, ovarios poliquísticos, y todo eso se fue cambiando por la alimentación. Entonces, bueno, eso es algo que yo te quiero compartir hoy, que es como la primera parte de lo que te quería decir. Pero la segunda parte es la parte de los pensamientos. Es súper importante entender que nuestros pensamientos nos construyen o nos destruyen. Y yo en esa época, ¿por qué te contaba eso de que pues, me había divorciado, que me sentía mal, que estaba deprimida? Pues eso no me estaba ayudando en nada. Y cuando me di cuenta que mis pensamientos autosaboteadores no me estaban ayudándome a sanar, fue muy importante para mí también darme cuenta para poder mejorar. Entonces, ¿cómo afectan tus pensamientos y los sentimientos a tu salud? El cerebro produce sustancias que pueden mejorar tu salud. Estas sustancias incluyen las endorfinas, que son como analgésicos naturales, que de la gama globulina y muchísimas otras cosas que te refuerza el sistema inmune. Si tú te estresas, el cuerpo genera cortisol y eso no ayuda en nada y trae los síntomas de estar alerta, estar ansioso y estar así como a la defensiva todo el tiempo y te causa agotamiento. Pero si tú estás con pensamientos positivos y emociones sanas, entonces empiezas a mejorar y le ayudas al cuerpo a mejorar solito. Las investigaciones muestran que el cerebro produce y depende en gran parte de los pensamientos y los sentimientos. Y es muy importante, a veces decimos, bueno, es que yo no puedo controlar los pensamientos o los sentimientos. Pero hay herramientas súper interesantes de cómo controlar y tú agarrar el control de tu mente y no que la mente te controle a ti. Y para mí eso al principio era como un poquito escéptica porque siempre me decían, todo está en tu mente, ¿no? Y lo que tú creas. Y pues sí, es muy fácil y suena muy bonito, pero a la hora de hacerlo, yo no podía dominar mis pensamientos limitantes, mis miedos, ay, otra vez. Yo me he dado cuenta que yo estaba predestinada de, ay, ya me voy a desmayar, ya no puedo hacer esto. Entonces yo solita me limitaba. Pero me di cuenta que en mi estado de ánimo son los recursos que puedo usar para mejorarme. Así que tomé un curso, bueno, me habían invitado a un curso, la verdad me tardé 2 años en tomarlo porque yo sí como que era muy escéptica, pero llegó un momento que ya me había sentido también de la salud, pero yo veía que como que había mucho drama en mi vida y no salía de eso, y me dijeron, ¿por qué no te animas a tomar el curso? Entonces lo tomé y me di cuenta, fue una exploración de mi interior y de mi mente y me di cuenta que tenía mucho que ver, ¿no? Porque esas creencias limitantes no me estaban dejando. Y descubrí también la biodescodificación, que para mí eso fue algo que me ayudó mucho a sanar. Hoy día te cuento, mi hija ya no tiene ninguna alergia más la del cacahuate y ya podíamos comer normal. La cosa es que ya se hizo un estilo de vida, pero gracias a la biodescodificación lo logré porque me di cuenta que esto es una medicina alternativa que intenta encontrar el significado emocional de cada síntoma para poder buscar y sanar de raíz. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver la alergia al pescado una emoción? ¿No? O sea, como que era ilógico para mí. Pero resulta que sí. Resulta que, por ejemplo, alergia al gluten, alergia al pan, tiene referido al padre, y hay alguna cosa que tenemos ahí incompleta de solucionar con nuestro padre, o la lactosa con la madre, y cuando me dijeron eso dije, ay, pero yo me llevo bien con mi mamá, nada que ver. Pero cuando empezamos a explorar y empezamos a ver, me di cuenta que sí había unos temas de unas fibras muy sensibles que yo no me resistía a trabajar. Cuando me di la oportunidad a trabajar esta sensación, todo se empezó a fluir y todo empezó a mejorar y me dejó de caer mal la leche, tan mal. Yo la tomo, elijo no tomarla porque sé que no es bueno para el cuerpo, pero ya fue una elección y fue desde yo no quiero porque elijo esto, no porque no puedo. Y estoy muy contenta porque ahora puedo elegir, decir, elijo comer galletas o elijo no comerlas, pero no porque yo esté limitada por una alergia o porque no pueda, sino porque ya lo puedo hacer deliberadamente. Y es lo que yo te quiero invitar hoy, que puedas lograr tú, porque esto es donde te vas a liberar y te vas a sentir muy feliz y vas a recuperar tu salud al 100%. Cuando nos demos la oportunidad de hacerlo deliberadamente y no desde la escasez, no desde el que no puedo, desde la limitante, bueno, el límite, iba a decir limitancia y creo que no existe la palabra. Entonces, el arte de acompañar a la persona para encontrar la emoción oculta asociada con el síntoma que se presenta es súper importante. Y con el fin de descodificarla y así promover la curación a través de la liberación de emociones inconscientes y su transformación.
porque te quiero decir que esto está en el inconsciente, está en el inconsciente desde que éramos bebés o algo así, no es como que uno quiera tener esa sensación. Entonces, por eso es más profundo el trabajo. Entonces, por ejemplo, te comparto aquí el significado de los mareos. El mareo es una sensación de no tener el control de la situación, de dejarse llevar por los acontecimientos de la vida y la sensación de perderlo todo. Entonces, cuando tenemos mareos, fíjate y te invito a que te des cuenta qué está pasando en tu entorno o en tu vida o en tu mente, que no tienes el control y que sientes o sea, que tú no puedes manejar la situación. Porque al no tener los pies en el suelo, vivo con cierta inseguridad que coge proporciones aún más grandes cuando tengo como que tienes que dar la cara al futuro. O sea, cuando uno, a mí me pasaba, ¿no? Que yo me mareaba y todo, y empecé a analizar, bueno, que me estoy mareando, siento así como raro, ya no haces lo que siempre, ¿no? Si tomas agua o sal o te sientas o lo que sea, pero analizar y decir, ok, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy mareando? ¿Por qué me siento insegura? ¿O por qué esta situación siento que no tengo el control? Y era justo porque tenía que ir, no sé, a tal lado, ir hasta allá y sentía que me iba a desmayar o que el calor o no sé qué. Entonces la sensación de no poder hacerlo me genera mareos, pero es como un reflejo inconsciente. O cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que como yo ya me estaba anticipando y yo ya decías que yo no puedo, entonces el cuerpo me reaccionaba así. Cuando yo empecé a darme cuenta que esos pensamientos venían, pero dejé de engancharme en esos pensamientos, los mareos fueron disminuyendo, porque el cuerpo te habla con los síntomas, el cuerpo te quiere decir cosas que tú resistes sentir. Entonces, cuando tú te permites sentir y decir, ok, no puedo, pero soy yo y yo tengo esto y lo puedo hacer un poquito, y me iba como caminando y me sentaba y con paciencia, me daba igual que dirán, decía no tengo prisa y me daba mi tiempo de vivir mi proceso, los mareos se me fueron quitando. Porque cuando yo quería hacer y deshacer y así, pues esto seguía subiendo. Entonces, cuando uno se da permiso, el cuerpo ya deja de demandarte esas alarmas. Igual las náuseas, por ejemplo, las personas que sufren náuseas se sienten amenazadas en ese momento por alguna persona o alguna situación. Como te disgusta, estás disgustada por algo que sucede o que no salió como tú esperabas, ¿no? Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, que tenía muchos nervios, ya cuando empecé a mejorar y empecé a trabajar y tenía muchos nervios porque tenía que hacer una presentación o lo que sea, yo sentía que náuseas y sentía así horrible, pero era como porque no estaba la presentación como yo quería o la luz como tal, entonces o sentía que no iba a poder hacerlo, empezaba yo con náuseas. Cuando me daba cuenta de, ay, qué interesante estas náuseas, y decir, bueno, a ver, ¿qué siento que no voy a poder hacer? ¿No? O qué situación, o que esta persona no me cae bien, o por qué me estoy rechazando tal situación, decía, ah, es por esto. Y automáticamente las náuseas iban disminuyendo. Poco a poco, no es magia, pero es importante del inconsciente hacerlo consciente. La sugerencia es que en lugar de prepararte a rechazar y decir, ay, no, ya voy a vomitar, me siento mal y sentarme, es como analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que me está atemorizando y dejarte sentirlo y que fluya. Y poco a poco el cuerpo ya va a dejar de mandarte náuseas porque tú eres una persona que ya fluye con esto. Por ejemplo, la migraña, que padecía muchísimas migrañas a grado de no nada más de no poder hacer nada y estar en la oscuridad, sino de vomitar del olor y que ningún medicamento me lo quitara y medicinas para vomitar, para dejar de vomitar, no me hacían efecto porque vomitaba la pastilla. Entonces terminaba en el hospital con tramadol en intravenoso y bueno, un rollazo, ¿no? Entonces fue que dije, bueno, a ver, que la migraña, ¿qué significa? Y generalmente se manifiesta en las personas que no se conceden el derecho de ser lo que quieren. Y eso me cansaba muchísimo, porque yo quería una cosa, pero no podía. Entonces, frecuentemente esta asociación a trastorno de la visión y la digestión, o sea, esto se asocia a que luego no puedes ver y luego todo el estómago, lo que decía, ¿no? Del vómito. Y también esto significa que ya no quiero ver, ya no quiero digerir lo que está pasando en mi vida, ya no quiero, ¿no? Como berrinche, ya no quiero vivir así. Entonces, lo mismo, estamos en resistencia. Entonces, eso es muy importante trabajarlo y son angustias, frustraciones para poder, y que nos sentimos incapaces de tomar una decisión. Me acordaba, por ejemplo, yo, una migraña que tuve espantosa fue cuando me di cuenta que no iba a poder ir a mi graduación, o sea, fue como una frustración horrible y no había dado cuenta que la migraña era a raíz de eso, pero cuando empecé a profundizar, que fue la graduación. Bueno, pues no voy a poder por tal cosa en el avión, imagínate, imagínate no voy a poder bailar. Entonces ya cuando lo hice consciente,
Ya no fue tan rollo, dije, pues sí, no voy a ir, ¿para qué? Ni la voy a disfrutar. Y se me fue quitando poco a poco la migraña. Pero si no, seguía y no había medicamento que me quitara. Entonces, bueno, eso es súper importante ver qué sentimiento está relacionado con eso. La migraña expone mi resistencia vinculada a mi incapacidad de cumplir lo que se me ha pedido o lo que quiero. Entonces, es súper interesante esa parte. La sugerencia es plantarte la siguiente pregunta. Si todas las circunstancias hubieran salido como yo hubiera querido a mi alrededor, ¿qué es lo que hubiera querido ser? O sea, ¿cómo me hubiera gustado que pasara? Y ahí es cuando te vas a dar cuenta que vas a observar lo que te está impidiendo manifestarlo, o sea, ese pensamiento que no te está dejando llegar a eso. O sea, por ejemplo, lo de la graduación era como cuando me di cuenta de si todo estaría bien, ¿qué estaría haciendo? No, pues ya estaría en el avión, me estaría maquillando con mis amigas, estaría ya en la graduación, estaría quién sabe qué, o estaría bailando, bla, 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 pero que no puedo hacerlo, ¿no? Porque ese pensamiento de que yo no puedo, que no sé qué, por toda esta parte. Pero cuando me empecé a poner en una balanza de, ok, no puedo y me siento muy frustrada, pero realmente ahorita sí valdría la pena ir, hacer el gasto, hacer el esto, si nada más voy a estar sentada y voy a salir en las fotos así. Entonces, como que lo hago consciente y como que ya no era tan el caos que yo estaba creando en mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, por lo contrario, concédete el derecho de tener este temor y este miedo y tómate el tiempo para procesarlo y, como te digo, hacer una balanza y ver las cosas ya no catástrofes, sino como un poco más reales. Y bueno, en pocas palabras, yo te invito a explorar tus creencias. La meta de este curso que yo tomé es de 3 sesiones y bueno, se divide en 3 secciones, pero la primera justo es guiarte en la exploración de tu propio sistema de creencias y equiparte con las herramientas para modificarlas, las que quieres cambiar. Entonces, hay muchas cosas y ya no vamos a hablar nada más de la cetonomía, sino luego cuando ya mejoré de todos los síntomas, pues también tiene que ser un trabajo personal, ¿no? Y a lo mejor en mi relación amorosas, ¿no? Porque te comenté que estaba divorciada. Entonces era como, no, es que todos los hombres son así, todos los hombres se engañan, todos los hombres son, no sé, machistas, todo lo que sea. Y yo atraía justo hombres así, porque mi creencia era que todos los hombres eran eso. Entonces yo me fijaba en hombres así. Cuando cambié mi punto de vista, esto me ayudó a empezar a conocer otro tipo de hombres, ¿no? Es un ejemplo. Pero si lo hablamos en los síntomas, es igual, es las creencias. Si yo tengo la creencia a que estoy así, me voy a morir así, que todo va a estar mal, no vamos a salir de esto. Entonces yo te invito a explorar esa creencia que tenemos en nosotros y que sin querer, inconscientemente, hemos ido adaptando por lo que hemos vivido, porque te entiendo, o sea, estar en doctores, en estar aquí sintiéndote mal, 1000 medicinas, pues no hay manera de estar pensando positivo, pero es un reto muy grande que tenemos y te quiero compartir que sí se puede y que si logramos cambiar ese punto de vista, vamos a encontrar un camino mucho más bonito y con muchísima más salud. El objetivo es abrir una ventana hacia el funcionamiento interno de nuestra propia conciencia. Así que bueno, yo tomé este curso Avatar, primero fue aquí en Cancún, luego me fui a Orlando, que es el curso ahí, y tomé varios cursos, y tomé hasta el máster, porque me di cuenta que esto no nada más es para la autonomía, sino para la vida. Todo el ser humano, el sistema de creencias que tenemos nos ayuda a poder cortar estos pensamientos autosaboteadores que tenemos, esas creencias limitantes que no nos dejan ser y sacar la mejor versión de nosotros. Entonces, como yo quería educar a mi hija de una manera positiva y una manera ayudarla a que pues tenga menos límites, menos juicios y menos cosas, pues tomé el curso de maestro. Y bueno, me la llevé a Orlando. Y algo que yo te quiero compartir hoy, no afán de presumir, sino quiero que lo escuches de manera, con todo lo que te he contado que he estado viviendo, el que yo de una silla de ruedas a que me tuviera que bañar una enfermera, a poder llevar a mi hija a Orlando en un avión, yo sola, sin Ana, sin mis papás, sin nadie que me ayudara, yo sola, cargando las maletas, haciendo fila para la aduana, tomar esos cursos, estar sentada mucho tiempo, el poder estar todas esas horas con ella y luego poderme llevarla a Orlando, a Disney, donde era julio de 2018, donde hacía un calor de la fregada, donde había filas de 2 horas, donde me la tenía que llevar yo sola caminando distancias largas y yo
entonces me morí de miedo, es que si me desmayo, si me siento mal, ¿qué voy a hacer con mi hija yo sola, no? Pero esos pensamientos se me fueron quitando y ese control lo podía llegar a tener y poder lograr lo que realmente quise, que fue, por ejemplo, en este caso, que tomar el curso en Orlando y llevarla a Disney. Y te lo comparto con mucho cariño y con mucho orgullo de que te quiero demostrar que sí se puede. Y si lo pude hacer yo, lo puedes hacer tú. Es simplemente enfocarnos en lo que sí queremos hacer y no lo que ya tenemos que no nos gusta. Así que yo te comparto y te invito a que rompas los patrones de pensamiento autosaboteadores que tenemos. Date permiso de descubrirte a ti mismo y alinear tu conciencia con lo que realmente quieres lograr. Este fin de semana yo estoy haciendo el curso ahorita hay más de 10 personas ya inscritas, y justo también te quiero invitar a ti para que puedas explorar esta parte de poder tomar este curso, estas herramientas que a mí me sirvieron mucho y a millones de personas, no nada más a mí y no nada más con disautonomía, pero especialmente con disautonomía. Es muy importante controlar tu cabeza porque estamos mucho tiempo acostados, mucho tiempo como en interior con dolor, y esto no ayuda. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas a controlar nuestra cabeza, vamos a seguir un círculo vicioso durante que yo estuve así mucho tiempo, y me encantaría que te des la oportunidad de poder conocer estas herramientas que son muy prácticas. No es nada espiritual, no hay meditaciones ni vudú, sino realmente son cosas como tú tener el control de tu mente como un músculo y contar formas, y cuadrados, rojos, blancos, y así. Son 30 herramientas que te voy a compartir, de la más sencilla a la más complicada, de cómo poder inflar tu músculo para tú controlar tus pensamientos y poder vivir deliberadamente. ¿Qué se refiere a deliberadamente? Que tú puedas decidir cómo te quieres sentir en ese momento y no decir, ay, hoy amanecí mal y que todo va a estar mal y otro día más, ¿no? Sino decir, ok, me siento mal, pero yo decido que hoy voy a sacar la mejor parte del día y voy a desayunar rico y voy a hacer no sé qué, y me duele la cabeza, me voy a dar permiso de que me duele la cabeza, y tener esa conexión contigo que vale oro. Entonces, yo te quiero comentar que hoy, en noviembre de 2020, me siento muy bendecida por tener disautonomía, porque gracias a esto me ha empujado a buscar la mejor versión de mí misma, y yo te quiero compartir e invitar a que transformes tu dolor en bendición, porque esto es una gran bendición que tenemos, porque si nosotros cambiamos nuestro punto de vista de este síndrome, nos vamos a hacer más sensibles, vamos a tener más conexión con nuestro cuerpo, vamos a saber que vamos a poder trabajar dentro de nuestro inconsciente y nuestro consciente, y poder ver la vida diferente. Esto nos va a ayudar, este síndrome nos mueve a ser personas pues más creativas y más en contacto con nosotros, y algo que es muy importante, que nos ayuda a vivir el momento, porque el de estar analizando la situación, a ver, ¿por qué tengo esta náusea? ¿Por qué esto me afecta? Estás viviendo el momento, no estás pensando, ay, pobre de mí, o no voy a poder hacer. Estás viviendo el momento, pero en vez de vivir el momento en caos, vivirlo en salud. Entonces, pues te invito a probar esta versión saludable de la disautonomía, y para mí, pues te quiero compartir que ya somos muchas personas, no todos tienen disautonomía, hay muchas personas que están en el camino de cambiar sus patrones de vida, y si eres mamá, para poder educar a tus hijos de manera positiva, porque déjame decirte que muchas cosas que vamos a trabajar vienen del inconsciente, desde chicos, de cosas que vimos, que nos dijeron o que pasaron. Entonces es súper importante que si eres mamá también te des cuenta de cómo le hablamos a nuestros hijos y qué les estamos metiendo en su inconsciente, y si estamos reforzando lo positivo o estamos hablando lo negativo, de es que tú siempre hablas feo, tú nunca te comes la comida, estás reforzando que nunca se coma la comida. Entonces también es súper importante hablar cómo vamos a hablar desde a nuestros hijos, o a nuestros familiares, o si a la empresa, o lo que sea. Esto aplica para todo, pero son herramientas que, si tienes autonomía, yo pienso que son estos dos puntos, la alimentación y la mentalidad, puedes recuperar tu salud rápidamente, así como lo hice yo. Así que te doy muchas gracias por estar atenta a todo el rollo que te quise contar hoy. Sé que es mucha información, pero lo hice con mucho cariño para saber que realmente algo de que lo que diga hoy te sirva, y ojalá puedas mejorarte a ti y también a todos los que te rodean, porque todos tus familiares se preocupan y también están angustiados, y esto ayuda a mi calidad de vida en general, a mí y a mi familia, y pues a mi hija, ¿no? De tener una mamá tirada a una mamá activa. Entonces, pues te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí escuchándome, y si quieren abrir un minutito el micrófono para alguna duda, estoy a sus órdenes.
Hola, hola Denise, no sé si se me ve. Hola, ¿qué tal? Sí. Coloqué en el chat una pregunta, lo que pasa es que me genera una duda, lo porque me dices que la carne se demora, creo que dijiste 78 horas en salir del intestino y como que se pudre en el intestino, y la verdad es que me genera dudas porque lo que yo tenía entendido es que la carne más o menos son 4 a 6 horas en las cuales ya se termina de digerir y ya luego llega al intestino, ya no llega al filete, ya llega proteína, ¿cierto? O sea, mira, lo que te Entonces me comento. genera confusión. Y al revés, vendrían siendo las verduras las que finalmente se pudren en el intestino porque no, el estómago no tiene la capacidad para poder digerirlas, ¿cierto? Y Te lo cual comento. se pudra en el intestino finalmente viene siendo sano, ya que es lo esperable para que se alimente la microbiota. Ok, te comento, cuando tú comes carne, se tarda en hacer la digestión, es diferente la digestión o que salga del intestino. Entonces, la digestión, o sea, cuando recibe el filete y ahora sí que lo rompe, lo digiere, se Claro. tarda como comentabas, de 4 a 6 horas, ¿no? Depende de la cantidad y depende del funcionamiento de cada uno. De digerir, pero Claro. de salir del intestino, de evacuar, de poder salir toda la resbaladilla, el tobogán y ir al expulsado, se tarda 72 horas, no más o menos, 72, no 78. Generalmente promedio, hay gente que en 60, en 50, hay gente diferente, pero en promedio son 72 horas. Entonces, en ese proceso que ya se digirió y se tarda, es cuando empieza también la putrefacción y empiezan a salir gases. Y los gases tenían, o sea, esas toxinas se van en los gases y empiezan a permear en todo lo demás. Es como cuando vas a un refrigerador y está algo podrido y no lo sacas, empieza a oler feo y luego empieza a pudrir y luego la otra comida ya huele mal. Imagínate si eso lo hacen en un refri, imagínate en tu intestino, donde está ese pedazo de carne que todavía no ha salido y le estás metiendo más y más y más, a eso me refería, ¿no? A que si el tema es la evacuación. Entonces, si tú comes más fibra y pones carne, por ejemplo, si comes un poquito más de pescado, un poquito más de fibras, un poquito diferente, le vas dando el tiempo a que este evacúe y luego el otro salga y luego a lo mejor otro trozo de carne, pero ya no carne y se empieza ahí a atorar todo. Ya, sí, te entiendo. O sea, normalmente los médicos, personas que tienen problemas de disbiosis, recomiendan hacer ciclos de al menos 48 horas sin proteína carne. Sí. Y al mismo tiempo, cuando hay disbiosis, o sea, cuando no hay buena microbiota, finalmente lo que se pudre primero es los vegetales y las azúcares de los vegetales. Entonces te dan una dieta que sea más baja en azúcares para disminuir un poco la fermentación. Sí, pero y eso justo, por ejemplo, cuando el intestino, nos da cuenta, tú digieres las frutas y las verduras y algunas se van pudriendo, pero tienen más fibra y salen más rápido. Pero si está, por ejemplo, un pedazo de carne estorbando, es cuando empieza todo este tema. Entonces, por eso es el proceso de la alimentación alcalina, es que generalmente va de líquidos a jugos, que va directo, o sea, que no necesitas esa digestión, va directo en sangre, luego se van smoothies, que también es mucha fibra y no necesitas mucha digestión, y luego ya vas a ensaladas, no sé qué, un poquito de carne y tal, y entonces no estás atosigando el intestino de una manera drástica para que todo pueda fluir el mismo día, si no sé si me entiendes. Entonces, eso es lo que hace tener un pH alcalino, y como te decía, no es que comas o no carne, sino cómo la combines, y los horarios son muy importantes. Ok. Este curso que tú estás promocionando, ¿cómo se llama? ¿Solamente es en relación a lo que es la alcalinidad o también en el manejo de la microbiota? Todo, porque es trofología, más que la alcalinidad, es trofología. Entonces vamos a hablar sobre todo el proceso químico que genera la alimentación en el intestino o en nuestro cuerpo y cómo nos ayuda a mantener un pH sano. Entonces, el primero 5 módulos hablamos de eso, y los otros módulos hablamos un poquito más de por ejemplo, jugos específicos para, no sé, para bajar el azúcar en sangre, para bajar el colesterol, para así, y luego ya recetas de unas ideas de menú de desayuno, comida, cena, lunch y postres. Entonces, lo primero es más teoría y lo otro es más práctico. Ok, gracias. Un placer. Y todo está pregrabado, entonces lo puedes ver en el horario que tú quieras.
Oye, Dani, ¿y ese curso nos podrías mandar información, por favor? Claro, sí, en el chat les pongo toda la información para que ustedes puedan ir viendo, porque justo aunque yo le hubiera dado, o sea, algo hoy, no acabo, es muchísima información que hay que irla digiriendo. La primera clase casi que la puse, o sea, lo primero que se ve en la primera clase fue algunas de las cosas que platiqué hoy, pero sí es mucha información, entonces se tuvo que dividir en 10 videos. Claro. Okay. Lo que entiendo es que el chat entonces que se creó es para hablar sobre este curso. Sí, el chat que se creó era para a la gente que estaba interesada en lo que les quería contar, que quería escuchar lo que les quería contar, que esas son las dos formas en las que yo me he sentido mejor y que siento que mucha gente le puede beneficiar, más que nada. Okay. Oye, un poquito también es que era te como... pregunto porque en mi grupo me reportaron tu chat como Okay. contenido engañoso, como publicidad engañosa. Entonces, por eso estoy hoy aquí, ¿me entiendes? Sí, claro, porque generalmente en los grupos de Facebook de disautonomía, cuando pones, ya me ha pasado, cuando pones es que yo me he mejorado, me he sentido muy bien, piensan que es spam o no sé, que venden aceites o cosas y como que y la gente lo rechaza, claro, ¿no? Entonces suele pasar, sí. Oye, Dani, un poquito lo que tú estás hablando, digo, estoy tratando de ver un poco lo de todo, ¿no? O sea, como que me llegó el chat, no sé, hablando de la disautonomía, primero estoy definiendo si la tengo o no la tengo, ¿no? Pero en general, lo que tú estás hablando en esta parte del equilibrio de la comida, del acidez y lo alcalino, me gusta mucho porque el curso tuyo no nada más es la disautonomía, o sea, yo todavía tengo que averiguar si la tengo y ver aquí en Cancún quién me puede ayudar y quién verlo, ¿no? Pero por otro lado, sí veo que el hecho de que tú des un tipo de comida y des como sugerencias de cómo ir mejorando ese tipo de alimentación, no nada más es para ese tipo de enfermedades, en general en toda, ¿no? Exacto. Sí, porque por ejemplo, una tía que tenía diabetes o mi papá que tenía hipotiroidismo, o sea, todo eso se puede revertir mediante la alimentación. O sea, la trofología es revertir o prevenir enfermedades mediante la alimentación. En mi caso, era revertir la disautonomía, ¿no? O controlarla. Pero... Sí, no, ya en mi caso, oye, yo ya estoy grande, en mi caso yo ya nada más me aguanto con que se mantenga, ya que se quite no lo sé, pero no, por y lo en menos las teoría, cosas que tenga. ajá, y en teoría la disautonomía no se quita, sino es un síndrome que con el que vives y que es correcto, porque yo cuando empiezo a cambiar, o sea, o me empiezo a estresar y no manejo bien el estrés, o empiezo a comer mal, empiezo a sentir migrañas, náuseas y que se me va la vida. O sea, no se me ha quitado, simplemente lo he controlado y he estado más Claro. consciente. Oye, no, pero qué hermoso, te lo agradezco mucho porque la verdad que que te conozco y que he sabido pues de lejos o lo que sea tu vida, de verdad que qué bonita que hagas tantas cosas lindas y que la hayas manejado de una manera tan consciente y tan responsable. Digo, no es magia, hay que uno trabajar en todo y la verdad que pues toda la vida es trabajar en uno, ¿no? Más que estar dándole lata al de junto, es trabajar en uno y mejorar sus pensamientos y lo que uno come y lo que uno hace de ejercicio. Entonces, bueno, yo me estoy comunicando ahí con el WhatsApp también y la verdad que te agradezco mucho. Y oye, sí, recomiéndanos, ¿qué doctor sí revisa o qué doctor te puede ver aquí en Cancún ese tipo de cosas? Mira, aquí en Cancún, la verdad es que no sé porque a mí no me vieron en Cancún, me vio el de México, que es el que le comento, pero aquí en Cancún el cardiólogo de mi mamá es el que como que cuando tenía algunos achaques al principio era el que él me veía y él sabía y se tuvo que, imagínense, bien chistoso, él siendo cardiólogo no sabía lo que era y cuando le dije que tal eminencia doctor en México, en la Ciudad de México, me vio que para él era como, wow, su mentor, se puso a analizar y ahorita ya sabe del tema, pero para los cardiólogos era como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, la disautonomía no es tan conocida para todos. Claro. Ay, bueno, nos pasas los nombres, pero porfa, lo porque sí, paso con para mucho ver. gusto. Ok. Sí, claro. Bueno, pues Muchas gracias. me despido, muchísimas gracias por todo y espero que algo les haya hecho clic y les mando un fuerte abrazo. Muchas Mucho gracias, gusto, Dani. estamos en el chat. Bye, bye. Bye.